Robert Michaud es un reconocido experto en belugas. Durante los últimos 30 años se ha dedicado a estudiarlas en el río San Lorenzo, en Quebec. Robert ha estudiado grandes cambios en el río y le preocupan las belugas. Si esta población fuera saludable, su número se habría duplicado desde que comenzamos a estudiarlas, a principios de los 80. Pero no, su población decrece desde hace una década y las razones son un misterio para nosotros. Tadoussac está situado en el corazón de la residencia estival de las belugas de San Lorenzo. Al amanecer, una barca zarpa del puerto mucho antes que los barcos de turistas para observar a estos mamíferos. A bordo viajan Robert Michaud, la bióloga Véronique Lesage y el técnico Michel Moissan. Pasan horas buscando las manadas. De 60 a 80 belugas, tienen buen aspecto. Algunas son bastante grandes y hermosas. Michel, se alejan. Las belugas son animales sociales que pueden vivir hasta los 80 años. Sus interacciones son complejas. Tienen un sistema de comunicación muy desarrollado. Ningún otro cetáceo, ningún otro mamífero marino es tan comunicativo como la beluga. Hablan tanto entre ellas que reciben el apodo de canarios de los mares. En la actualidad hay 29 poblaciones de belugas registradas en todo el mundo. Viven en las regiones circumpolares, entre los 47 grados norte y los 80 grados norte, en aguas de Noruega, Rusia, Alaska, Canadá y Groenlandia. La población de San Lorenzo está aislada. A principios del siglo XX había unos 10.000 ejemplares en este río. Ahora solo quedan 900. Y su número sigue disminuyendo a pesar de que su caza se prohibió hace casi 40 años. ¿Cuál es la razón de este declive? En el río, Robert Michaud, Véronique Lesage y Michel Moissan se preparan para tomarles una muestra subcutánea de grasa. Quieren calcular el número de hembras gestantes. Ahí están. Vamos demasiado rápido. Es como un test de embarazo al aire libre. El equipo pretende demostrar una de las hipótesis que podría explicar la disminución de su población. Hicimos un estudio en 2007 para comprender por qué la población de belugas no se recuperaba. Y había muchos indicios de que tenían un problema reproductivo. ¿Es que las hembras no se quedan embarazadas o es que abortan y las crías no sobreviven? Hay muchos interrogantes, pero hay que abordarlos de forma sistemática. Por eso decidimos empezar por el principio. ¿Se quedan embarazadas las hembras? Eso es lo que vamos a comprobar. Basándonos en otros estudios, creemos que alrededor de un tercio de las belugas hembras deben quedarse embarazadas cada año. Queremos saber si eso está sucediendo aquí. Si ese es el caso, el problema debe estar en otra parte. A los científicos, el mantenimiento de esta población cada vez les preocupa más. Han observado un aumento en la mortalidad entre hembras y crías. En la red de emergencias de mamíferos marinos de Quebec se reciben cada vez más alertas. Los especialistas acuden cada vez que aparece una beluga muerta en la costa. Y a veces también deben acudir al rescate de belugas vivas que han quedado varadas en la orilla. Acaban de informar de un incidente en Rivière-du-Loup. Hay una cría de beluga varada. En las próximas horas saldrá un equipo para rescatar al animal e intentar devolverlo al agua. Estoy buscando voluntarios. Las belugas varadas suelen ser crías.
Son amamantadas por sus madres durante sus 2 primeros años de vida y por lo tanto son incapaces de sobrevivir sin sus madres. Atención, mucho cuidado ahora. Esta intervención se basa en la hipótesis razonable de que en una sociedad compleja como la de las belugas, las hembras quizá adopten a una cría huérfana. Es algo que se ha observado en raras ocasiones en otras especies, sobre todo en especies relacionadas como los delfines. Nunca lo hemos observado en las belugas, pero desde 2008 decidimos arriesgarnos. Con cuidado, a la de 3. 1, 2, 3, soltadla. Las crías de belugas son devueltas al mar cerca de una manada. Robert Michaud no sabe si sobrevivirán, pero la situación es tan desesperada que deben intentarlo todo. Desde 2008, el número de recién nacidos muertos hallados en la costa cada año es 6 veces más que en cualquiera de los 25 años anteriores. 2016 fue un año catastrófico. Aparecieron 16 cadáveres, 6 recién nacidos, 3 crías y 7 hembras adultas. Hemos documentado la disminución de la población y hemos observado un aumento muy pronunciado en la mortandad de los recién nacidos y un nuevo tipo de mortandad entre las hembras. Mortandad perinatal. Mueren justo antes, durante o después del parto. Por eso, gran parte de nuestros esfuerzos se centran en comprender este fenómeno. ¿Por qué mueren más recién nacidos? ¿Y por qué están muriendo las hembras? La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Montreal tiene un nuevo cadáver. Es de una hembra adulta. Para entender por qué están muriendo las belugas, Stefan Lehr les ha hecho la autopsia a unos 230 de los 500 cadáveres hallados a orillas del río San Lorenzo en los últimos 35 años. Este patólogo ha advertido una disminución en la edad media de las hembras muertas. También ha notado que muchas de las muertes fueron causadas por complicaciones durante el parto. Hasta el 2007, solo el 10% de las hembras estaban preñadas al morir. Pero a partir del 2011, este porcentaje subió hasta casi el 60%. Lo interesante de su útero es que tiene lo que podríamos llamar 2 cuernos. Y como podemos ver aquí, hay una asimetría en esos cuernos. Eso es un claro indicio de que ha parido en las últimas 3 semanas. Así que la gran pregunta es si ese nacimiento está relacionado con su muerte. Y creo que la respuesta es sí. A finales de la primera década del siglo XXI, comenzamos a ver un aumento de distocias. Una distocia es una complicación durante el parto. Las hembras dan a luz durante el verano y tienen problemas. No pueden dar a luz a las crías y mueren. A veces consiguen dar a luz tras un parto complicado. La cría nace débil y le resulta muy difícil seguir a su madre, así que no consigue sobrevivir. Las complicaciones durante el parto son muy raras en las hembras salvajes, pero entre las belugas, desde finales de la primera década del siglo XXI, mueren muchas hembras jóvenes y crías, y eso pone en peligro la población futura. Es un verdadero problema. Hembras que mueren durante el parto, recién nacidos, vulnerables y abandonados a su suerte. ¿Cómo se explica este fenómeno? Los científicos han puesto el foco en la calidad del agua del río. El San Lorenzo es la vía marítima más importante de Norteamérica. Une los grandes lagos con el Océano Atlántico. Conecta las grandes ciudades industriales de Chicago, Detroit, Buffalo, Toronto y Montreal con el resto del planeta. La urbanización, la industrialización y la agricultura ejercen una presión constante sobre el río, aunque las belugas viven más cerca de la desembocadura, en la zona de Tadoussac, junto al Golfo de San Lorenzo.
En Montreal, 500 kilómetros río arriba de Tadoussac, el ecotoxicólogo Jonathan Berrol examina el impacto de los contaminantes tóxicos en la fauna del río. Las belugas de San Lorenzo, en la cima de la pirámide alimenticia, son las más afectadas. El problema de los contaminantes en las belugas son los compuestos orgánicos liposolubles que se acumulan en su grasa corporal. Y como las belugas acumulan mucha grasa, también acumulan muchos contaminantes. Comienza en su desarrollo en el vientre materno y hay más transferencia materna a través de la leche, lo que amplifica la contaminación de las crías, que comienzan su vida con un cóctel de contaminantes bastante complejo y va aumentando a lo largo de su vida. ¿Es posible que la calidad del agua sea la responsable de estas extrañas muertes? Los científicos han descubierto que las belugas de San Lorenzo están 10 veces más contaminadas por retardantes de llama que otras poblaciones de belugas. Estos retardantes se añaden a los muebles o materiales electrónicos para minimizar el riesgo de incendio. Se pueden encontrar en las aguas residuales de todas las ciudades y pueblos a lo largo del río San Lorenzo. Aunque fueron prohibidas a principios del siglo XXI, se siguen acumulando en los cuerpos de los animales. Y es probable que tengan un impacto negativo en las belugas. Las hormonas tiroideas están involucradas en ese proceso, además de otras hormonas, y es posible que los niveles de retardantes de llama, tan altos en las belugas, jueguen un papel determinante en su regulación hormonal. Esto podría tener un profundo impacto en su capacidad reproductiva. Varios estudios realizados en Bélgica sobre los efectos de la contaminación química en otras especies de cetáceos arrojan más luz sobre el problema. Se han hallado muchas marsopas, mamíferos marinos de la misma familia que las belugas, varadas en las costas del Mar del Norte, tan contaminado como el San Lorenzo. El veterinario Thierry Joniot les hizo la autopsia. Contó las cicatrices que tenían en los ovarios. Cada cicatriz se debe a un nacimiento. Hemos observado que algunas hembras de marsopa tienen tasas de natalidad muy bajas y niveles de contaminantes muy altos. Cuando una hembra gesta, ese ciclo reproductivo deja una cicatriz. Y en teoría, esa cicatriz permanece toda la vida del animal. Hemos descubierto que algunas hembras adultas tienen muy pocas cicatrices y presentan niveles muy altos de contaminantes, mientras que las hembras con más cicatrices tienen menos contaminantes. Los altos niveles de contaminantes podrían influir negativamente en su capacidad de reproducción y alumbramiento, lo que explicaría sus muertes prematuras. Y el recién nacido, incapaz de sobrevivir solo, estaría condenado a morir. Este fenómeno arroja cierta luz sobre las dificultades a las que se enfrentan las belugas del San Lorenzo. Pero hay más. Según los científicos, la contaminación es solo un problema entre muchos. Durante los últimos 30 años, Robert Michaud ha estudiado las complejas sociedades de belugas y su sorprendente lealtad a ciertas partes del río. Como otros investigadores, ha notado que estas comunidades, a diferencia de otras poblaciones de belugas, están expuestas a cantidades significativas de tráfico marítimo. Quizás seamos demasiado ruidosos y el ruido interfiere en la comunicación entre madres e hijos. ¿Es posible que madres y crías pasen más tiempo buscándose, obligándolas a gastar más energía? En el contexto actual, tal vez tanto ruido sea insostenible. ¿Es posible que el ruido perjudique tanto a estas belugas que esté contribuyendo a su declive? Recientemente, en el acuario de Vancouver, han descubierto algo relacionado con este problema.
A principios del nuevo milenio, Valeria Vergara escribió una tesis sobre la comunicación entre las belugas. Estos animales viven en la oscuridad la mitad del año. Los mamíferos marinos, sobre todo los cetáceos, son animales con una experiencia profundamente acústica del mundo. Podríamos decir que las belugas son tan acústicas como nosotros visuales. El sonido lo es todo para ellas. Las belugas emiten una gran variedad de sonidos para encontrar alimento, localizar aberturas en el hielo, detectar bancos de peces y evitar depredadores, todo ello sin luz. Como los murciélagos, las belugas producen ondas sonoras con un órgano llamado melón. Estas chocan contra los objetos o las presas. Las ondas regresan como un eco, lo que permite a la beluga determinar la ubicación, distancia, velocidad y tamaño del objeto. El sonido es crucial para las belugas. Así es como ven en la oscuridad. Pero el sonido también les permite comunicarse entre ellas. Para entender mejor la relación entre sonido y comunicación, Valeria ha pasado miles de horas grabando a las belugas en el acuario y ha identificado un sonido esencial. Hemos descubierto una función vital de una de las llamadas. Se trata de una función esencial para su supervivencia, la de establecer contacto entre madres y crías. Poder asociar con absoluta certeza ese sonido y esa función ha sido muy importante para comprender su sistema de comunicación. Valeria Vergara ha identificado un sonido esencial cuya función es conectar a madres y crías. Ella lo llama llamada de contacto. En verano, en la región ártica canadiense, Valeria corroboró que esta llamada también se producía en el mundo natural. La llamada de contacto solo se usa cuando un miembro se separa del grupo. Es una llamada de supervivencia, la primera que aprende una cría durante su largo proceso de aprendizaje. Eso es una llamada de contacto. Otra llamada de contacto. Una respuesta. Ahí tenemos otra. Pero es un sonido frágil. En el caso de la llamada de contacto, sospechamos que el contacto acústico entre la madre y la cría podría verse afectado por el ruido de los barcos. Y eso, en algunas circunstancias, podría dificultar la unión de madre y cría si están más lejos de lo normal, lo que puede resultar nefasto para las crías. Los científicos se preguntan si el ruido puede afectar al vínculo entre madre y cría y si el contacto entre ellas puede romperse. Pero para averiguarlo, hay que empezar entendiendo la naturaleza de su relación. Los estudios más exhaustivos sobre el comportamiento de las belugas se hacen aquí, en las Islas Solovetsky, en el Mar Blanco, Rusia. Son las 5 de la mañana y la bióloga Vera Krasnova recorre los 2 kilómetros que separan su campamento de una torre. Durante 10 semanas, Vera vendrá aquí a diario. Este lugar es único. Las belugas nadan a menos de 15 metros de la orilla. Sienten un fuerte apego por este lugar y vuelven una y otra vez. En concreto, los científicos observan la composición de los grupos, algo casi imposible en otro lugar. Este lugar es único. La distancia entre nosotros y los animales es tan corta que podemos observar las relaciones que las crías tienen con los demás miembros del grupo, desde su nacimiento hasta los 2 o 3 meses. Además, como repetimos nuestras observaciones cada año, hemos descubierto
que los jóvenes mantienen un vínculo muy estrecho con sus madres durante sus primeros 3 años de vida. Vera Krasnova estudia el crecimiento de los jóvenes, cómo abandonan el grupo, las dificultades sociales que puedan tener y su capacidad para superarlas a través del juego. Pero sobre todo, a Vera le impresiona la fuerza de la relación madre-cría. Hemos podido observar por primera vez cómo las madres cuidan de sus crías. Una hembra tuvo una cría muerta y la llevó consigo 11 días, subiéndola a la superficie para respirar. Nunca dejó que se hundiera, porque siempre estaba con ella. Roman Belikov es experto en bioacústica. Ha diseñado unos hidrófonos que coloca en el fondo del mar. Y cada verano, junto con su equipo, graba los sonidos que emiten las belugas para entender mejor cómo se comunican. Durante los últimos 20 años, Roman Belikov y otros científicos rusos han desarrollado aparatos para observar la conducta de los animales y escuchar sus comunicaciones. Intentan ser poco invasivos. Usan drones, aviones teledirigidos y globos de helio equipados con cámaras. En la cabaña que comparte con los demás científicos, Roman Belikov analiza la conducta de los animales. Cuando instalamos el equipo de grabación de sonido, los compañeros se quedaron asombrados por la excelente calidad de las señales de ecolocalización que emiten, aunque no sabemos para qué son. Suponemos que las usan para moverse y cazar, y también para posicionarse dentro del grupo social. En los últimos años, Roman y Vera han notado un cambio en la conducta de las belugas de las islas Solovetsky. ¿Podría deberse a que los científicos ya no son los únicos que vienen a observarlos? En la primera década del siglo XXI, quisimos comprender mejor los efectos del ecoturismo en los animales. Por desgracia, el flujo de turistas y las molestias que causan los barcos son tantas que la conducta de las belugas está cambiando, hasta el punto de poner en peligro su existencia. Si los efectos del turismo y el ruido afectan en las islas Solovetsky, ¿qué pasará en el río San Lorenzo, donde los grandes barcos emiten sonidos de hasta 180 decibelios? Y hay tantas embarcaciones de recreo y excursiones turísticas. ¿Será el ruido una de las causas de la muerte de las crías? La científica Nadia Menard ha encontrado varias correlaciones inesperadas. Para su sorpresa, descubrió que 2010 y 2012, cuando se registraron más muertes de recién nacidos, fueron los años en los que coincidieron el mayor número de embarcaciones de recreo y belugas. Fueron años calurosos, con poco viento y mucho sol, así que hubo mucho turismo fluvial. Para entender los efectos del ruido en las madres y sus crías, Robert Michaud y Valeria Vergara se dirigen a la bahía Saint-Marguerite, en el fiordo Saguenay, una especie de guardería para belugas. En esta zona hay hembras y crías recién nacidas. Y si pasan 10 barcas cerca de la manada, haciendo un ruido increíblemente fuerte, los animales dejan de comunicarse por completo. Es una estrategia. Los humanos hacemos lo mismo. Dejamos de hablar. Si estamos hablando y de repente suena una sirena, nos callamos hasta que pasa el ruido y luego reanudamos la conversación. Las belugas hacen lo mismo, dejan de comunicarse. Valeria y Robert trabajan en equipo, una con el hidrófono y otro con la observación aérea.
Combinando sonido e imagen, quieren ver si la conducta de las belugas se ve afectada por el ruido al que están expuestas. Quieren saber si la llamada de contacto entre una madre y su cría puede interrumpirse. Vaya, qué fuerte. ¡Qué fuerte! Creo que hay algo oculto en la niebla que no vemos. Después de sincronizar los sonidos grabados cerca de Tadoussac con las imágenes aéreas, ven que el ruido que se oye proviene de un ferry a la entrada del fiordo Saguenay, una zona por la que las belugas se ven obligadas a nadar. Estamos a 1 kilómetro del ferry y puede oírse claramente. Valeria dice que es como entrar en un túnel oscuro para nosotros. Sí. Lo sopesamos y evaluamos el riesgo. En el túnel no ves nada y en el caso de las belugas no oyen nada. El ruido de los barcos que pasan influye en su comportamiento. Valeria Vergara también ha descubierto que las llamadas de las belugas jóvenes son una frecuencia similar al sonido del ferry. Por eso la comunicación entre madre y cría es tan vulnerable. ¿Se pierden los recién nacidos por el ruido? Esta hipótesis aún está por confirmar, pero a los investigadores les preocupa el impacto de esta pérdida de contacto. ¿Y por qué hay cada vez más belugas jóvenes aisladas en los puertos después de haber perdido el contacto con la manada? Su necesidad de socialización las lleva a entablar relación con los humanos. Pero las belugas en estas circunstancias no suelen sobrevivir. El ruido es un factor de estrés significativo en el río San Lorenzo. Se han llevado a cabo observaciones similares en la ensenada de Cook, Alaska, donde otra población de belugas lucha por sobrevivir. La ensenada de Cook está junto a Anchorage. El biólogo Manuel Castellote ha medido las múltiples fuentes de ruido que rodean esta población. En concreto, su aeropuerto, el cuarto más grande del mundo en volumen de carga. Esto de aquí es un avión comercial volando sobre las belugas. Los animales estaban a 40 metros de profundidad y el avión las sobrevoló camino del aeropuerto. Esta señal de aquí corresponde a la llegada del avión, que pasa por encima de las belugas. El problema es que aunque solo dure unos segundos, afecta al oído de las belugas. Y hay que tener en cuenta que cada día sobrevuelan la ensenada de Cook entre 50 y 100 aviones. Por lo tanto, este ruido tan intenso es muy corto, pero se produce muchas veces al día. Se trata de una acumulación de perturbaciones que pueden afectar a la alimentación, la socialización, el apareamiento, la comunicación del grupo o la comunicación madre-cría. Así que aunque sea corto, como pasa a menudo, es un problema. Aunque el ruido pueda ser un problema, no es la única amenaza a la que se enfrentan las belugas. El aumento de salinidad del agua en algunas partes de la ensenada está perturbando el hábitat del salmón. Y el salmón es su principal fuente de alimento. Es importante la comida en el declive de las belugas, ya sea en la ensenada de Cook o en el río San Lorenzo. Los científicos se lo preguntan. Un estudio realizado en la bahía de Bristol podría responder a esta pregunta. La bahía de Bristol es una gran bahía al suroeste de Alaska, abierta al mar de Bering. Aquí viven 3.000 belugas en una población sana y próspera. Durante más de una década, los científicos han venido aquí a estudiarlas.
Con el apoyo de guías locales, Manuel Castellote investiga la relación entre la acústica y la alimentación de las belugas. Lo acompañan el experto en audiometría, Aran Mooney, y Ras Andrews, especialista en etiquetas telemétricas. Vamos a rodear este gran montículo de barro y luego remontaremos el río. Con suerte encontraremos un montón de belugas y las marcaremos. Las embarcaciones zarpan cuando el tiempo lo permite. Quiero observar el comportamiento alimenticio de las belugas. El equipo lo formamos Rod, Manolo, Erin, Lori y yo. Y a todos nos interesa lo mismo. Primero vamos a estudiarlas usando instrumentos de biotelemetría. El equipo debe encontrar belugas cerca de la orilla, en aguas poco profundas, y capturar al animal sin maltratarlo. Es una operación muy complicada. Le hacen un examen médico completo con análisis de sangre, mediciones, control de la respiración, de la piel y biopsias. Los científicos pasan varias horas al día en estas aguas heladas a 2 grados centígrados y trabajan en consonancia con las mareas y los animales. La marea está subiendo y el nivel del agua es muy alto. Así que ahora es muy difícil controlar a la beluga porque cree que puede irse. Sus movimientos son muy bruscos y es más fuerte que todos nosotros juntos. Siente más presión en el vientre, así que cree que puede relajarse y esperar a que suba la marea. La bahía de Bristol ahora es un enorme laboratorio donde se recogen datos. Los últimos 3 segundos. Los científicos también intentan desarrollar nuevas herramientas con las que entender mejor la relación entre los sonidos de ecolocalización de las belugas y su alimentación. Quieren saber si las belugas se están comiendo bien o mal. El estudio se basa en lo que llaman el zumbido terminal, el sonido que emiten las belugas cuando cazan. Creemos que cuando las belugas usan la ecolocalización hacen una especie de clic muy lento para localizar el pez y cuando éste se acerca, esos clics son cada vez más rápidos y emiten un zumbido. Ese zumbido nos indica que está a punto de capturar al pez. Queremos confirmarlo y para eso le mediremos la temperatura del estómago con esta píldora. El termómetro indicará el tamaño de la presa. Las belugas son mamíferos de sangre caliente, así que la temperatura del estómago les baja cuando comen. Si la presa es grande, la temperatura bajará más. ¡Vaya! El termómetro está conectado a un transmisor permanente que registra las variaciones de temperatura del estómago junto con la ubicación, pero solo envía la información vía satélite cuando el animal está en la superficie. Un segundo transmisor registra los sonidos de ecolocalización, los clics que envía a su presa y el eco que recibe. También registra sus movimientos, velocidad y profundidad. Esa baliza, fijada al cuerpo del animal con ventosas, es temporal y solo funciona 48 horas. Esto mide la temperatura. Esto lo transmite. Y esto es una pieza de caucho con forma de U que facilita la ingesta. Luego, esta sujeción se suelta y el dispositivo se desmonta para que el animal pueda escupirlo fácilmente. Vamos a prepararnos para insertar la píldora en el estómago de la beluga. Luego colocaremos la etiqueta vía satélite y la liberaremos. Los científicos disponen de 48 horas para encontrar el transmisor temporal, el elemento clave en este estudio sobre su alimentación. Sin él, es imposible determinar si el zumbido terminal indica una cacería exitosa. Es una carrera contrarreloj.
Una vez en el agua, el transmisor solo emite señales durante un tiempo limitado y dentro de un área limitada. Lo que podemos hacer si alguno de los transmisores sale a flote mientras baja la marea es dejarlo expuesto en el lodo de la marisma. Podríamos sobrevolarlo, yo saldría y lo recogería. Ya veremos. Con las mareas, los canales y las marismas, los científicos no siempre encuentran los transmisores. Ahí está. Muy bien. Buen trabajo. Excelente. El objetivo del estudio es claro. Un simple hidrófono les permitirá identificar el sonido que emiten las belugas cuando se alimentan. Así, tanto en la ensenada de Cook como en el río San Lorenzo, se podría determinar si las belugas están comiendo bien o mal en su hábitat y si los sonidos creados por la actividad humana perturban su alimentación. Se está poniendo tanto esfuerzo en comprender el éxito de las belugas a la hora de cazar, porque la alimentación está en el centro del problema. El Instituto Maurice Lamontagne, a orillas del río San Lorenzo, reúne a los mejores especialistas en este río y en sus recursos pesqueros. Hay indicios de que los suministros de alimentos de las belugas han disminuido con el tiempo. Las belugas comen de todo, pero dependen en gran medida de los peces de aguas profundas. La población de peces de aguas profundas sufrió una drástica disminución en los años 90 y no se ha recuperado. Desde 1992 se han introducido nuevas regulaciones para evitar la sobrepesca debido al agotamiento de recursos en el Golfo de San Lorenzo. Pero las poblaciones que eran la alimentación básica de las belugas siguen sin recuperarse. Tal vez porque además se está haciendo notar otro fenómeno más global y generalizado. Una revolución ambiental provocada por el cambio climático. Todo el ecosistema debe adaptarse. Las presas y los depredadores. Hay cosas que están cambiando. Los hábitos de las presas pueden cambiar y es posible que ya no se encuentren en los mismos lugares o en la misma abundancia. Por lo que las belugas tienen que viajar más lejos y cambiar sus hábitos para poder comer. También es posible que no siempre tengan éxito al 100%. Y si no hay tanta comida como antes, eso es un estrés añadido para los animales. ¿Cuál es el efecto del cambio climático en las belugas y en su alimentación? Para saberlo debemos entender los hábitos de las belugas en el río San Lorenzo. Año tras año, Robert Michaud viaja por el río para estudiar su conducta. Sigue sus movimientos y las identifica. Con su trabajo de fotoidentificación, comprende mejor el vínculo con sus hábitos estacionales. 3:30 de la tarde, hasta 380. Foto de un grupo con 2 blancas. Una de ellas presenta un gran corte. Robert Michaud observa una lealtad asombrosa entre cada manada de belugas y su residencia de verano. Aquí podemos ver la historia completa de Miss Frontenac. Aquí está el primer encuentro, en 2004. Y en 2015, Miss Frontenac apareció acompañada de una cría joven. Podemos reconstruir su historia haciendo un mapa de todos los avistamientos de Miss Frontenac, desde que nació en 2004 hasta 2016. El contorno de su territorio coincide exactamente con el de la manada de Saguenay. Aquí podemos ver que nuestra hembra casi nunca ha sido vista en la orilla sur, respetando los límites de la manada de la orilla sur. Pero en otoño el misterio se acentúa. ¿Dónde van las belugas? ¿Se dirigen al este? ¿Van al Golfo de San Lorenzo a pasar el invierno? ¿Hasta dónde llegan?
Observación a 153343. Los investigadores pueden seguir parte de la migración hacia el Golfo, pero no ven a todas las belugas. Algunas han desaparecido. ¿Dónde están? Y sobre todo, ¿qué pasa en invierno? ¿Se ven las belugas más afectadas durante esta temporada que en verano? ¿Les resulta más difícil encontrar comida? En 2016, para intentar responder a estas preguntas, Robert Michaud y Véronique Lesage se inspiraron en las técnicas desarrolladas por los estadounidenses en la bahía de Bristol. Durante 6 semanas, les colocaron transmisores para estudiar los movimientos invernales de las belugas y descubrir las zonas donde se alimentan. Pero en el río San Lorenzo no se puede capturar a ninguno de estos animales, dada la fragilidad de la población. Los transmisores deben fijarse a distancia y es muy complicado. Nos centramos en las belugas, que no están a más de 7 metros del barco. Están cerca, fuera de su zona de confort. El objetivo es la pequeña aleta dorsal de la beluga, un área de 7 centímetros por 20. Vale, se ha acercado. Está bien. Todavía estamos un poco lejos. Muévete un poco. Está empezando a emerger. Se han ido. Deben ser muy pacientes. Pasan días sin hacer ni un solo disparo. Los transmisores no duran lo suficiente como para enviar toda la información que necesitan. Pero los investigadores han podido seguir los movimientos de las belugas de San Lorenzo durante varias semanas. Los animales parecen ir más lejos de lo que esperábamos a lo largo del estuario. Casi tanto como creemos que llegan en verano, y al cabo de unas horas vuelven al lugar donde las marcamos. Es muy interesante. No tenemos muchos datos, pero sus movimientos son muy interesantes. Su migración invernal y sus consecuencias siguen siendo un misterio. Pero los cambios observados en el río, sobre todo la disminución del hielo, sugieren que a las belugas les afectan los cambios del invierno. Nos enfrentamos a otro invierno sin hielo, otro invierno excepcional. Este verano la temperatura del agua en el estuario ha sido más alta que nunca, más de 8 grados centígrados. No hay hielo en la orilla del río. Hace casi una década que no se forman dunas de hielo. Estos cambios son muy drásticos. Invierno tras invierno, el hielo que cubría el río San Lorenzo y el Golfo disminuye. En 1994, el Instituto Maurice Lamontagne calculó la cantidad de hielo en 60 kilómetros cúbicos. En 2010, eran solo 8. Si el hielo desaparece del hábitat invernal de las belugas, no sabemos qué consecuencias tendrá. Pero una de las funciones del hielo parece ser la de refugio durante el invierno y quizá el de despensa, un lugar donde saben que pueden encontrar comida fácilmente. Así que es posible que haya consecuencias importantes en sus reservas de energía a largo plazo. Es posible que el frágil equilibrio de una población que vive en los límites de su territorio habitual se vea afectado. En el río San Lorenzo es imprescindible comprender el equilibrio entre un animal y su entorno. Michael Escarat, investigador de oceanografía biológica y química en el Instituto Maurice Lamontagne, lleva 25 años analizando las aguas de la costa Rimouski. Sus mediciones ofrecen una imagen bastante clara de los cambios del río. El entorno oceanográfico del San Lorenzo ha cambiado. Tenemos indicios de este fenómeno. Está aumentando la temperatura del agua del fondo y los nutrientes que se han introducido en el sistema. Y en la última década se han producido cambios en la composición del plancton. Estos cambios aún no son muy grandes, pero se puede observar la tendencia.
¿Persistirá esa tendencia? ¿Es un ciclo? Aún no lo sabemos. ¿Qué efectos tendrá a largo plazo en las belugas? Tampoco lo sabemos. Los problemas de las belugas del río no son exclusivos de esta población. Solo son las primeras belugas afectadas por los cambios que se están dando en el Ártico. Las belugas de San Lorenzo están en declive por muchos factores. El cambio climático, la alimentación, el ruido y la contaminación son algunos de los problemas a los que se enfrenta esta especie cuya existencia está amenazada. Eso plantea una gran pregunta. ¿Están las belugas de San Lorenzo al borde de la extinción? Con los resultados de investigaciones recientes, los científicos canadienses, con la ayuda de estadounidenses y europeos, han definido un plan de acción para salvar a las belugas del río San Lorenzo. El modelo muestra que, a pesar de los efectos del cambio climático y la falta de hielo en la población de belugas, trabajando para reducir la contaminación y el ruido y para aumentar las fuentes de alimento, podemos revertir la tendencia y ayudarlas a recuperarse. Si trabajamos solo en uno de estos factores de estrés, no tendremos éxito, pero si trabajamos en los tres al mismo tiempo, podremos mejorar. Los efectos de las medidas que tomemos ahora no se verán hasta dentro de un siglo. Dentro de 100 años podremos saber si hicimos lo correcto o no. Cuando se trabaja en conservación y se piensa en esos términos, no se habla de días, se habla de un futuro que está muy lejos. Las belugas han vivido en el río San Lorenzo 10.000 o 12.000 años y estamos amenazando su supervivencia. Pero lo que hagamos hoy puede garantizarles un futuro. Las belugas son uno de los mejores indicadores de la evolución del Ártico. Así como los canarios pueden advertir a los mineros del deterioro de su entorno, estos canarios de los mares nos advierten del deterioro al que nos enfrentamos.